Muy bien, hermanos, buenas noches. Espero estén conectados en este miércoles de oración y de estudio de la palabra de Dios. Podamos disfrutar un lindo tiempo en esta tarde, pudiendo escuchar y recibir el mensaje de Dios para nuestra vida. Espero que en sus casas hayan estado orando los unos por los otros, pudieran estar recordando a nuestros misioneros, a Jairo en Burkina Faso, a nuestro misionero Freddy Paz en La Ferrer. Así que te pido, si en este momento me acompañas en tus Biblias al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1, repasando un poco lo que les compartí ayer en el devocional diario y hoy entrando en el en el versículo 3. Así que vamos a Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 1. Espero poder ser de bendición, poder ser de ánimo en este tiempo a través de la palabra de Dios. Así que si estás en Santiago, dice así la palabra de Dios, un breve repaso, introducción. Recordá que habíamos, versículo 1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces sabemos que esta carta pequeña, que contiene 5 capítulos, fue escrita por el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago o Jacobo, quien se convirtió a Cristo luego de que Jesús resucitado se le apareciera. Primera de Corintios 15:7, que dice que se apareció a Jacobo. Él, entre los años 44 al 49 después de Cristo, fue una de las primeras cartas escritas en el Nuevo Testamento desde Jerusalén. Él escribió esta breve epístola. Él era considerado, según Pablo menciona, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, que Santiago, junto con Pedro, o Cefas como es conocido, y Juan eran considerados columnas en la iglesia en Jerusalén, o sea, y Santiago como un testigo ocular del Cristo resucitado, como un pilar en el liderazgo en la iglesia en Jerusalén, va a escribir estos 5 capítulos, esta epístola que lleva su nombre, Santiago, que me encanta como la denominan algunos comentaristas, que es un manual práctico para la vida cristiana. En otras palabras, es el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, ya que nos va a enseñar cómo vivir sabiamente. Y desde el versículo 2 al 11, Santiago desarrolla el tema del sufrimiento, el tema de las pruebas, los problemas, las dificultades, las adversidades que vamos a pasar como creyente. En su contexto, Santiago está escribiendo a los creyentes judíos que estaban desparramados por el mundo entero. Dice a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Muchos de estos judíos creyentes que se habían convertido al cristianismo, una de las razones por las que estaban dispersos por el mundo entero, se debía a la persecución a la primera persecución que padeció la iglesia en Jerusalén, por lo cual ellos tuvieron que salir y ser desparramados por el mundo entero. Y lo bueno es que a donde iban predicando el evangelio. Entonces, a pesar de las dificultades, ellos iban y compartían el mensaje del evangelio, y así la palabra de Dios se expandió por el mundo entero. Entonces, pero es muy práctico para nuestro contexto siglo XXI, ya que al igual que estos creyentes enfrentaron dificultades, enfrentaron adversidades, hoy nosotros tal vez estamos enfrentando un tiempo de adversidad. Ahora, no como la enfrentaron ellos, porque ellos estaban pasando persecución, sus vidas estaban en riesgo por los enemigos de la cruz, los enemigos del evangelio, que no querían saber nada con Dios. Y es muy triste, pero la historia del cristianismo en gran parte está llena de mártires que han dado su vida por causa de la fe. Entonces, pero no obstante, Santiago comparte algunos principios prácticos, algunas enseñanzas de la palabra de Dios que nos pueden ser útiles a nosotros que estamos pasando otro tipo de adversidad en este momento. Estamos pasando tiempos difíciles en nuestro país y en el mundo. Todavía seguimos encerrados en nuestras casas y según se está hablando acá en Argentina, parece ser que se va a extender más el plazo
pero estemos orando, hermanos, los unos por los otros. Estos tiempos de adversidad, estos tiempos de prueba, tiempos de problemas, tiempos de dificultades, a la vez son son circunstancias que Dios utiliza para también poder trabajar en la vida espiritual de sus hijos. Entonces, permitámosles a Dios poder trabajar en nuestra vida en estos momentos de dificultad, mientras muchos honestamente están en pánico, están desesperados, muy preocupados con qué va a pasar, qué va a ser de nosotros, no sabemos qué hacer, preocupados con las cosas cotidianas de la vida, el trabajo, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Es un tiempo, hermano, para poder depender del cuidado, la protección y la provisión de nuestro Dios. Santiago nos va a dar unos principios prácticos para cómo enfrentar el sufrimiento y las adversidades en nosotros. Y el día de ayer les compartían un breve devocional a los hermanos de la Iglesia Bautista La Gracia, y también está en Facebook, en público, para que todos puedan verlo, que Santiago les decía: hermanos, es un término que se utiliza para creyente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿sí? Entonces, ya sabemos, ya identificamos, ya definimos las pruebas, son dificultades, son adversidades que Dios utiliza para probar muchas veces la genuinidad de nuestra fe y de nuestra confianza y de nuestra obediencia a Él. Somos probados a fin de ser aprobados. Dios nos va a poner a prueba para que podamos salir aprobados, ¿sí?, dentro de las adversidades, ¿sí?, para que Dios sea glorificado en nuestra vida, en el sufrimiento, ¿sí?, y nosotros podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, fortalecernos en nuestra confianza en Dios, en la lectura, en la oración, en la obediencia, en la santidad. Entonces Dios tiene su propósito para con nosotros. Entonces el sufrimiento es algo bueno, aunque emocionalmente lo sentimos como algo malo porque no nos gusta, pero tiene sus lindos propósitos. Entonces Santiago nos anima a tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Hermanos, los problemas no son siempre iguales, vienen de diferentes formas, de diferentes maneras. A veces enfrentamos adversidades en lo laboral, en lo económico. Hoy estos días charlaba con un hermano de la iglesia, ¿sí?, el hermano Cristian, ¿sí?, permiso Cristian, si me estás mirando. Él me hablaba de que en su trabajo ya por este virus y la poca producción ya tuvieron que echar 5 personas. Entonces muchos van a estar preocupados, angustiados. ¿Qué va a pasar? Entonces Santiago nos anima a tener gozo. ¿Por qué nos dice tened por sumo gozo? Y tened es un imperativo, es un mandato, es una orden que se nos está dando. Tenemos que tener gozo. La respuesta del creyente al sufrimiento debe ser una actitud gozosa. Ahora, no está en mi naturaleza, no está en nuestra naturaleza reaccionar con gozo frente a una dificultad, sino que es todo lo contrario al gozo. Nos angustiamos, nos entristecemos, nos preocupamos, porque eso está en nosotros. Por eso nos dice tened, un imperativo, una orden, tened gozo, ¿sí? Y gozo es algo que no depende de la circunstancia. El gozo en el Señor es algo que va más allá de la circunstancia. Y vimos el día de ayer en Filipenses cómo el apóstol Pablo aprendió a gozarse en Cristo, en sus adversidades y sus dificultades. Te contaba que él estaba encarcelado por la causa de Cristo. Él había sido encarcelado, ¿sí?, por predicar la palabra de Dios, y ahí en una cárcel, hermanos, él aprende a gozarse en Dios. Él dice: regocijaos en el Señor. En el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Pero ¿cómo podemos tener gozo? Bueno, Pablo halló gozo en Cristo. Pablo se regocijó en Dios de una manera, hermano, orando a Dios por sus hermanos en la fe. Él decía que daba gracias a Dios siempre que oraba a Dios por ellos, recordándoles con gozo. ¿Quieres tener gozo en esta dificultad? Toma un tiempo, hermano, para con tu esposa, con tus hijos o en la soledad, para doblar tus rodillas y recordar a tus hermanos en la Iglesia Bautista La Gracia. Recordar a tus hermanos en la fe, por nombre, apellido, orar por ellos para que Dios los esté cuidando, los esté guardando, hermano, y vas a experimentar el gozo del Señor. Otra manera en la que Pablo se gozaba, hermano, dice: en esto me gozo y me gozaré aún, de que a pesar de todo, Cristo sigue siendo predicado. Y hermano,
aunque no podemos estar en la iglesia, en el templo, como estamos, pero en este momento la palabra de Dios está siendo predicada y veo a muchos de ustedes que están escuchando el mensaje de Dios reunidos en sus casas y dándome sus emoticons, ahí subiendo, veo manos, corazones. Entonces, pero esto me muestra, hermanos, que la palabra de Dios se puede seguir predicando. La palabra de Dios no está presa. Nadie hermanos, pueden, por una razón de bienestar, pedirnos que por favor no nos reunamos, no estemos gente junta por un tema de cómo funciona este virus. Pero eres testigo de cómo la palabra de Dios se sigue predicando en este momento, hermano, a través de la tecnología. Entonces, qué privilegio, hermanos, podemos gozarnos en esto. Ten gozo. Ahora, en esta oportunidad, ¿sí? Quisiera hablar del versículo 3. Dice, repaso el 2 y avanzo al 3, que es lo que vamos a ver hoy. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y acá viene una palabra que me gusta, sabiendo. ¿Sabiendo qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y solo quiero detenerme en el versículo 3, el versículo 4, espero Dios mediante el día de mañana compartirlo con ustedes en un video. Entonces, quisiera compartirte, hermano, cómo enfrentar las pruebas. Bueno, ya sabes, en primer lugar, con gozo. En segundo lugar, con el entendimiento. ¿Cómo podemos enfrentar las pruebas? Con el entendimiento. Es importante, hermano, en este momento de dificultad, poder enfrentarlas con una actitud gozosa, ¿sí? Y con el entendimiento, ¿sí? Con nuestro entendimiento. Ahora, ¿de dónde surge esta lección? Justamente es como comienza el versículo 3. Dice, sabiendo. Esta palabra, sabiendo, un término común en el original ginosko, ¿sí? Que básicamente habla de estar tomando conocimiento. Se traduce justamente de esta manera, tiene que ver con tomar conocimiento, con entender, ¿sí? Y en otras palabras, lo que nos está diciendo Santiago, ¿sí? Un líder de la iglesia en Jerusalén, a los creyentes que estaban pasando dificultades, lo que les estaba diciendo era que si enfrentamos las pruebas enfrentamos las pruebas con gozo, hermanos, ya que nosotros los creyentes tenemos conocimiento y entendemos que esta prueba que estamos pasando en nuestra fe tiene como un resultado en producir nosotros paciencia. Sí, ya voy a explicar un poco acerca de esto. Entonces, hermanos, utilicemos nuestra mente en vez de entrar en pánico, en desesperación y preocuparnos. Hermanos, usemos nuestra mente para meditar y para pensar y tomar conocimiento, hermano, de que Dios quiere producir a través de los tiempos difíciles en nosotros paciencia. No te desesperes, sé paciente. Me encanta el testimonio del salmista David. Pacientemente esperé a Jehová. Y a veces lo cantamos en el Salmo cuando decimos pacientemente esperé a Dios. Es exactamente ese mismo versículo, ¿sí? El Salmos 40, versículos 1 y 2. Entonces, el propósito de las pruebas para Dios es producir en nosotros paciencia. Ahora, dice sabiendo que la prueba, esta palabra prueba no es la misma palabra que aparece en el versículo 2. Son dos palabras diferentes, ¿sí? Entonces, la que aparece en el versículo 1 es peirasmos y la que aparece en este versículo es dokimión, ¿sí? Entonces, pero básicamente tienen el mismo concepto, ¿sí? Dan la idea fundamental de probar algo a fin de comprobar o no si es genuina o válida, ¿sí? Es la idea de que somos probados a fin de ser aprobados. Y leían un comentario en un diccionario de palabras griegas y nos hablaba que era una palabra que se utilizaba cuando se probaba la moneda en aquellos tiempos para probar su validez, ¿sí? Entonces, en estos tiempos, hermanos, de pruebas, Dios va a probar la validez y la genuinidad de nuestra fe cristiana, de nuestra confianza en Él.
Entonces te animo, hermanos, en estos tiempos de pruebas, ser aprobados, ¿sí? Que Dios sea glorificado y honrado en nuestra vida. Entonces el propósito de esta prueba es sabiendo, hermanos, tenemos conocimiento, hermanos, que esta prueba que estamos pasando tiene como resultado, dice, de producir paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? Entonces nuestra fe está siendo probada, nuestra confianza en Dios está siendo probada, nuestra obediencia a Dios está siendo probada, ¿sí? Está siendo puesto a prueba. Dios permite esta circunstancia, hermanos, para obrar en nosotros, los creyentes, paciencia. Y acá la palabra paciencia, hermano, se traduce como eh, resistencia, como perseverancia. Y hay un dicho que dice, creo que lo que no me mata, me fortalece. ¿Sí? Entonces, algo así similar, tal vez lo tendrás. Entonces, si lo pondrás el mensajito ahí para que el grupo lo vea. Pero básicamente esta palabra paciencia habla de resistencia, de fortaleza, ¿sí? De fuerza. En otras palabras, hermanos, a través de estas pruebas, Dios lo que está haciendo es hacernos más fuertes para que estemos más fortalecidos espiritualmente para las siguientes pruebas que sobrevendrán. Hermanos, esta no es la primera y la última vez que pasaremos momentos de dificultad. Hoy hay riesgo por un virus que anda dando vuelta, ¿sí? Pero es una manera de todas las pruebas que hay y las dificultades. Otros están siendo perseguidos a causa de su fe en otras partes del mundo. Pero en otras maneras, hermanos, hoy otros están pasando otro tipo de dificultad en sus trabajos y están padeciendo una necesidad, hermanos, porque no pueden salir a trabajar, porque no se los deja salir a trabajar. Entonces, si salís a trabajar para tener tu sueldo para tu pan del día, hermanos, la policía te lleva a tu casa y te obligan a estar encerrado ahí porque tu trabajo no es indispensable ahora. Entonces, y es una situación difícil, algunos están afligidos. Entonces, pero hermanos, el propósito de Dios de probar nuestra fe es para que seamos fuertes. Dios quiere fortalecer nuestra fe. Dios quiere fortalecernos en el hombre interior, para que así como este hombre exterior con los años se va desgastando, y lo podés ver, hermanos, tenemos arrugas, vamos envejeciendo, pero este hombre interior debe ir rejuveneciéndose día a día y fortaleciéndose. Y una manera de hacerlo fuerte es a través de las pruebas. ¿Sí? Entonces te animo, hermano, Dios quiere fortalecerte, Dios quiere hacerte más fuerte. Primera de Corintios 10:31, no nos ha sobrevenido ninguna prueba, ¿sí? Que no podamos soportar, hermanos, ¿sí? Hermanos, si Dios está permitiendo esto es porque podemos sobrellevar estos tiempos. Juntamente con las pruebas también Dios nos da una salida. En estos tiempos, hermanos, Dios es la salida. Seamos pacientes, perseverantes en Dios. Dios quiere fortalecernos. Hermanos, estos tiempos de prueba deben producir en nosotros fortaleza. Hermanos, entrar en pánico, desesperarnos, angustiarnos, no son nada más que evidencia de debilidad espiritual, de que estamos flaqueando en nuestra fe. Filipenses dice, por nada estemos preocupados, y estamos preocupados. Entonces, Dios quiere trabajar esas cosas en nosotros, ¿sí? Dios es la fuente, hermano, de gozo para el creyente en los momentos de dificultad. Y si nos aferramos a Dios a través de estos tiempos de prueba, hermano, y confiamos en Él, vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Y suena fácil decirlo, hermano, pero te estoy hablando honestamente. Muchos de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios en el mundo, están viendo las manos de Dios. Podés ver la mano de Dios en el sentido, hermano, de cómo Dios te está cuidando, de cómo tal vez todavía tenés para comer, hermano, y cómo Dios está obrando y cuidando de cada uno de nosotros. Y el propósito, hermano, de este tiempo es para fortalecernos en nuestra vida espiritual. El objetivo del diablo, hermanos, es que te distraigas con cualquier otra cosa, pero que no ocupes tu tiempo en orar, en leer, en crecer en tu vida espiritual. Este es un objetivo de él,
Pero el propósito de Dios, hermanos, es hacernos más resistentes, más perseverantes, más fuertes en nuestra vida espiritual, hermanos, porque tendremos que enfrentar otras dificultades. Tendremos que enfrentar más adversidades en la vida. Y Dios, a través de las pruebas que vamos pasando, nos va fortaleciendo para las siguientes circunstancias que tendremos que pasar como creyentes. ¿Sí? Entonces, te animo, hermanos, estos tiempos de prueba, a ser persistentes. Deja que Dios obre en nosotros, a través de estas pruebas, la paciencia, la perseverancia y la resistencia en nuestra vida espiritual. Hermanos, Dios te está haciendo más resistente, más fuerte. ¡Qué privilegio! ¿Sí? Quiero concluir, hermanos, con un ejemplo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, hermanos. Tienes el ejemplo de los tesalonicenses y de verdad son un ejemplo de perseverancia, son un ejemplo, hermano, de constancia en las dificultades. ¿Sí? Entonces, Pablo les dice, Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, paso a leerlo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, traduzco, por vuestra perseverancia, constancia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermanos, los creyentes de Tesalónica son un ejemplo para ti y para mí en este día. Ellos, hermanos, fueron pacientes en todas las persecuciones que estaban pasando a causa de la fe cristiana. Y en todas las tribulaciones que también esto conllevaba para ellos, hermanos, muchos de ellos, motivos de las persecuciones, tenían que dejar sus casas, tenían que dejar sus trabajos, su comodidad y huir. E ir a otro lado, hermanos, con todas las preocupaciones que uno tendría. ¿Sí? Pero ellos fueron pacientes, soportaron, resistieron, hermano, a tal punto que fueron un ejemplo para otras iglesias. Y Pablo, hermano, se gloría del ejemplo de los tesalonicenses. Ellos son un ejemplo para nosotros. Lo que implica, hermanos, que hoy nosotros debemos sernos un ejemplo para los demás hermanos. Debemos ser pacientes en nuestras tribulaciones. Debemos ser pacientes, resistentes, debemos soportar las dificultades, las adversidades, hermanos. El propósito de Dios es trabajar, fortalecer tu fe, tu confianza en Él, tu obediencia, tu comunión con Dios. Hermanos, no flaquees. Hermanos, no caigas en esta adversidad. Hermanos, que el enemigo no gane lugar. Hermanos, que nuestro viejo hombre no aflore en nosotros, sino, hermanos, que estemos controlados por el Espíritu Santo, siendo fortalecidos en el hombre interior, hermanos, pasando más tiempo de comunión con Dios. Hoy más que nunca tenemos tiempos para orar, tiempo para leer. No nos podemos congregar, pero nos podemos congregar vía online, hermanos. Honestamente, ¿sí? Seamos fieles en congregarnos, hermanos. Estas cosas también nos fortalecen a nosotros, ¿sí? Entonces, quisiera concluir, hermanos. Mientras estamos pasando nuestras adversidades, tengamos gozo. Tengamos gozo, hermano. No entres en pánico, porque eso va a generar tristeza, angustia, desesperación, preocupación. Gózate, hermano. Y el gozo en Dios, lo que va a hacer, hermanos, es saber, hermanos, que estás confiado porque entiendes que Dios está probando nuestra fe para producir en nosotros una mayor resistencia y constancia para las adversidades que sobrevendrán. Hermanos, es un tiempo de prueba, es un tiempo de examen para nosotros. Hermanos, Dios está probando la validez, la genuinidad de nuestra fe que profesamos a Él. Hermanos, sea aprobado. No flaquees, no desapruebes este examen. Sé fuerte, resiste, sigue adelante. Hermanos, Dios está fortaleciéndonos, Dios está haciéndonos más fuertes y resistentes. Espero pueda ser de gran ánimo esta palabra, hermanos. Espero Dios mediante el día de mañana poder continuar con el versículo 4.
entonces subiéndolo un video, tal vez podría también hacerlo así en vivo, ya que estamos en las casas, para poder compartirte unos devocionales diarios, o el de hoy lo tomé como mensaje, me animó mucho en mi vida espiritual, espero pueda ser de ánimo para ti. Ruego, hermanos, sigan orando los unos por los otros, y animo a los hermanos de la gracia, si me estás, ahora que veo que todos me están mirando, estemos en contacto. He estado en estos días tratando de llamar a hermanos, algunos mandándoles mensajes para ver si estaban, para hacer videollamadas, charlando con algunos hermanos, y quisiera animarte, hermanos. El hecho de no poder estar reunidos en el templo hace que perdamos ese compañerismo y esa comunión que es fundamental para el cristiano, hermanos, porque somos un cuerpo y necesitamos estar unidos. Entonces te animo, hermanos, a tomar un tiempo en el día a día para llamarnos por teléfono. Llama a tus hermanos, ¿sí? Llamémonos los unos a los otros. Si quieres por videollamada, yo uso videollamada porque puedo ver las caras, podemos vernos un rato y poder charlar y saludarles. Entonces, y para también saber cómo están y poder estar compartiendo algunas peticiones y estar orando los unos por los otros. Entonces te animo, hermano, llama a tus hermanos en la fe, pregúntale cómo están, ora por ellos, y simplemente mantengamos la comunión, hermanos. Te animo a que sigas orando en tu casa, a que sigas leyendo, si te es útil, hermano, en esta cuarentena. Entonces comencé a leer el Nuevo Testamento, a leer grandes porciones de la Biblia, ya que hay tiempo para leer. Entonces lee, hermano, lee, si puedes, aprovecha para leer lo más que puedas del Nuevo Testamento, lee libros enteros de la Biblia, solo lee, aparte de tus devocionales. Si tienes libros, lee un libro sobre algún tema. Si no sabes qué leer o no tienes, me puedes escribir, te puedo mandar algún libro a tu celular para que por vía PDF puedas leer, hermano, y edificarte en tu vida espiritual. Entonces puede ser de gran provecho. Entonces solo, hermanos, como despidiéndome, hermanos, solo recuerda enfrentar las dificultades con gozo y con el entendimiento, porque entendemos, tenemos conocimiento, sabemos, hermanos, que Dios quiere producir en nuestra fe paciencia, mayor fuerza, mayor resistencia. Amén. Entonces, sin más, hermanos, oramos y luego ya estamos despedidos. Entonces, terminemos con una oración. Padre, Dios nuestro, gracias por este tiempo en el que sabemos, Dios, y tenemos conocimiento de que la prueba de nuestra fe es para producir en nosotros una mayor resistencia y fortaleza, Señor Dios, para enfrentar las adversidades. Dios, ayúdanos a ser fuertes en nuestra vida espiritual, a no debilitarnos, Señor Dios, sino a poder invertir en nuestra comunión contigo, Señor Dios, en la oración, en las cosas que a ti te agradan, Señor, en la lectura de tu palabra, Señor Dios, y poder, Señor Dios, alimentar nuestro hombre espiritual, poder, Señor Dios, mantener nuestra confianza plena en ti, no dudar de ti, Señor Dios. En estos tiempos sabemos que tú tienes el control, que nada escapa de tu mano, tú eres soberano, Señor Dios, y a los que te amamos sabemos, Dios, que tú usas todas las cosas para bien, según vemos en Romanos 8:28, Señor Dios. Y sé que estas dificultades son para el bien de nosotros, y un bien que podemos ver es producir en nosotros mayor paciencia, resistencia y fortaleza. Cuida a mis hermanos, aquellos que no están trabajando, que no estamos trabajando, Señor, y debemos trabajar para proveer para la familia. Dios, gracias porque sabemos que tú proveerás, Señor Dios, todas nuestras necesidades conforme a a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nada harás faltar. Dios, que tú nos des la fortaleza, el ánimo diario, Señor Dios, la paz. Señor, tu Espíritu tome el control de nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida en este tiempo. Bendice a mis hermanos y a todos aquellos, Señor Dios, que están mirando este video, Señor, y están recibiendo tu palabra, Señor Dios, que sea de gran ánimo y bendición para su vida. Dios, gracias, Padre Santo. Te alabo, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Espero mañana nuevamente mandarles un nuevo devocional
Tal vez a la misma hora. Me gusta esta idea de hacerlo en vivo, aprovechando que estamos todos libres para poder reunirnos, entonces poder continuar con el versículo 4. Sin más, hermanos, estamos despedidos.